Cordial saludo, mi nombre es Luisa Salazar, soy estudiante de sexto semestre del programa de gastronomía de la Universidad Unicompa Cauca. Soy parte del semillero Gastroarte y el día de hoy presento el proyecto de investigación denominado Aprovechamiento de la cáscara de yuca con fines alimenticios como una propuesta a la sostenibilidad e innovación gastronómica. El proyecto se enfoca en el aprovechamiento de la cáscara de yuca, ya que este es considerado un residuo y comúnmente desperdiciado, y por eso busca transformarlo en un ingrediente para ser implementado dentro de la gastronomía. Dada su importancia dentro de los ámbitos culturales y económicos en Colombia, se proyecta un aumento en su industrialización y por consecuencia en la generación de sus residuos, tales como la cáscara de yuca. Por medio de la búsqueda de investigaciones se logró reconocer su potencial nutricional, así como el establecimiento de las etapas necesarias para la obtención de harina de cáscara de yuca para realizar posteriormente su análisis físico-químico. Como bien se sabe, la cáscara de yuca es considerada un residuo que proviene de la producción y procesamiento de dicho tubérculo. En el caso de Colombia, se encuentra en el tercer lugar a nivel de Latinoamérica con mayor producción de este tubérculo. Y se estima que de 300 toneladas de yucas procesadas, aproximadamente el 1,6 corresponde a la cáscara. Y esto representa un desperdicio significativo, ya que este residuo contiene compuestos nutricionales de carácter potencial, tales como carbohidratos, proteínas, grasas, fibras y minerales. Por eso, el proyecto se enfoca en investigar su aprovechamiento y hacerlo un ingrediente alimenticio para poder contribuir a una gastronomía más sostenible e innovadora. Los objetivos que se plantean son los siguientes. El objetivo general: generar alternativas de aprovechamiento de la cáscara de yuca en la alimentación humana, promoviendo la sostenibilidad e innovación gastronómica. Los objetivos específicos son los siguientes: estudiar la cáscara de yuca a nivel de sus propiedades físico-químicas y nutricionales. El segundo establece desarrollar preparaciones gastronómicas donde se aprovecha al máximo la cáscara de yuca. Y por último, dar a conocer el aprovechamiento de la cáscara de yuca dentro de la gastronomía. Frente a la metodología, se implementaron tres fases importantes. La primera es el estudio de la cáscara de yuca. Aquí se realiza una serie de pasos de investigación de literatura sobre las propiedades físico-químicas y nutricionales de dicha cáscara, para poder consolidar una matriz bibliográfica que abarque los conceptos esenciales del proyecto, para poder asimismo realizar un examen proximal de la cáscara de yuca. La segunda fase es el desarrollo de preparaciones gastronómicas donde se aprovecha al máximo la cáscara de yuca. Aquí se generan diferentes ideas de recetas para poder implementar esta harina de cáscara de yuca y realizar su respectiva estandarización. Seguido de eso, sigue la última fase, que es la divulgación de conocimientos sobre el aprovechamiento de la cáscara de yuca dentro del ámbito de la gastronomía. En estos espacios es necesario dar a conocer lo que se realizó durante el proyecto para que el público se familiarice con este y hacerlo por medio de un taller demostrativo, acompañado de su respectivo manual tipo recetario. Frente a los resultados, en la fase 1 tenemos los estudios que se utilizaron como base literaria del proyecto. Y en este caso se van a resaltar tres. El primero es un estudio que habla sobre la valorización de residuos industriales en la producción de almidón de yuca. Aquí se presentan propiedades de la cáscara a nivel físico-químicas y nutricionales, brindando datos esenciales para la matriz de la bibliografía. El segundo es un estudio que se realizó en Brasil en el año 2011 y habla sobre el aprovechamiento de la harina de cáscara de yuca en la implementación de pan de molde. En este estudio se logró evidenciar que al sustituir ciertos porcentajes de la harina de cáscara de trigo convencional por harina de cáscara de yuca, se logran tener diferencias, tales como la textura del pan, el sabor, el color, que se suele tornar a tonos más marrones dependiendo de la cantidad de harina de cáscara de yuca que se implemente.
Y por último, tenemos un estudio que habla sobre la extracción de la cáscara de harina por medio de un secado solar. En este estudio se permitió evidenciar por qué es más efectivo hacer el secado de la cáscara de yuca por medio del sol y no por medio de un horno convencional o un deshidratador. Esto se debe a que los rayos del sol realizan un proceso llamado fotólisis, y estos son los rompimientos de los enlaces que se encuentran en la cáscara de la yuca, los cuales hacen que esta cáscara sea tóxica, que no sea comestible. Y luego de este proceso de secado solar con exposición UV, se vuelven digestibles para el consumo humano. Con la consolidación de esta información se logró formular un flujograma para la extracción de harina de cáscara de yuca. Primero pasamos por una etapa de recepción de materia prima, se selecciona, se lava y se descortezan las raíces para separar la pulpa de la cáscara, se seleccionan y se lavan las cortezas, se extienden en un deshidratador con protección para evitar contaminación externa, se realiza el secado durante 5 días al sol, luego se tritura, se tamiza para que ésta sea fina, se pesa y por último se empaca al vacío. Este experimento fue realizado con 17 kilos de yuca, de los cuales se obtuvo 1972 gramos de cáscara, y esto representa un 11% del porcentaje de composición total de la materia prima. Luego del proceso de deshidratación se obtuvo un peso menor, que fue de 540 gramos, y esto representa un porcentaje de rendimiento del 27,38%. Seguido de estos pasos, como se mencionó anteriormente, se realizó el procesamiento y tamizado de la cáscara para convertirla en una harina más fina. Y por último, después de haberla empaquetado, se realiza el análisis de laboratorio, el cual se encuentra en proceso. Frente a los resultados de la fase 2, aquí se realizó una lista de posibles recetas para poder incorporar la harina de cáscara de yuca, y la elección se basó en preparaciones que son conocidas por el público para que ellos se puedan familiarizar con ellas. Entre ellas se encuentran las carimañolas, las cuales se pretenden hacer empanizadas con harina de cáscara de yuca para darle una textura crujiente. El pan de molde, para poder realizar una comparación con el estudio de Brasil, el falafel, ya que también se quería brindar una alternativa de alimentación para veganos y vegetarianos. El falafel son unas croquetas a base de garbanzo y contienen proteína vegetal, y lo que se pretende hacer es combinar esta proteína vegetal del garbanzo con la proteína de la cáscara de yuca. También tenemos la pizza fortificada con gluten y harina de cáscara de yuca para darle una textura y un sabor diferente. Y por último, el bubble tea, que es un té que contiene perlas a base de harina de cáscara de mandioca. En este caso se sustituye cierto porcentaje de esta harina por la harina de cáscara de yuca. Frente a los resultados de la fase 3 tenemos la divulgación de conocimientos. Aquí se realiza una consolidación de la información total. Para ello es necesario realizar una exposición en un espacio de divulgación adecuado para mostrarle al público lo que se hizo durante el proyecto, cómo se realizó la harina, cuál es la textura de la harina, las preparaciones donde se implementó esta harina. Y esto se hace por medio de un taller demostrativo. Asimismo, es necesario realizar una encuesta para conocer las percepciones del público presente y saber qué piensan sobre el uso de la cáscara de yuca dentro de la gastronomía. Finalmente, se realiza un análisis de la información y la consolidación total. Como conclusiones preliminares, se puede decir que la experimentación evidenció que el método de secado al sol es un proceso bastante viable para poder secar las cáscaras de yuca y, por ende, realizar la harina. Además, este es realizable y muy económico. La segunda conclusión que se tiene es que se logró conocer el nivel de rendimiento de la cáscara de yuca luego de pasar por un proceso de deshidratación correspondiendo al 27%. Y finalmente, se conoció también el porcentaje de composición de la cáscara de yuca a nivel de la materia prima total, siendo un 11%. Muchas gracias por su atención.